Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. La verdad que es una alegría poder estar en esta noche aquí presentes en la casa de Dios para poder dar inicio a este evento que hemos titulado 10 días en el aposento alto. Hoy 22 de octubre es una fecha muy especial para nosotros como adventistas. El 22 de octubre de 1844 es considerado como, o llamado como el Día del Gran Chasco, pero que fue un chasco que terminó representando una victoria y el comienzo del movimiento adventista, de la iglesia adventista. Si bien las personas que predicaban el advenimiento de Cristo para ese día específico se llevaron un chasco al ver que terminaba el día y Cristo no regresaba, pero ellos se mantuvieron unánimes en oración, en estudio de la Biblia, en compañerismo, y Dios los iluminó, Dios les dio la sabiduría para poder redescubrir la doctrina del santuario. Y allí ellos se dieron cuenta que el evento que se iba a dar en ese momento no era el regreso de Cristo a este mundo, sino que era que Cristo estaba pasando al lugar santo, al lugar santísimo del santuario celestial. Y ellos estaban unánimes, al igual que los discípulos de Jesús, estuvieron unánimes en el aposento alto, unánimes en oración, en estudio de la Biblia y en convivencia. Ellos estaban unánimes allí. La idea de tener estos 10 días de oración es poder estudiar todo lo que pasó en esos 10 días allí en el aposento alto, que finalizó con el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos y quienes estaban allí en el aposento alto, que luego salieron a predicar y en una sola noche se convirtieron más de 3.000 personas. Y nosotros como iglesia debemos buscar lo mismo, debemos buscar el descenso del Espíritu Santo. Por eso es que durante estos 10 días vamos a estudiar la Biblia, intentando poner nuestra vida también en armonía con la voluntad de Dios, para que podamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Para dar comienzo a este evento, los voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a entonar un himno y luego haremos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque hoy nos permites estar aquí en tu casa de oración, para que podamos adorar, glorificar tu nombre y que podamos, Señor, conocer más de tu voluntad. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente y corazón para que podamos entender y comprender el mensaje que tú quieres darnos.
que al iniciar estos 10 días en el aposento alto podamos cada día entregar nuestra voluntad a tus pies, que cada día podamos ser renovados, ser reavivados, y que podamos, Señor, como iglesia y como individuos, iniciar el reavivamiento y la reforma que tú deseas iniciar en tu pueblo. Suplicamos, Señor, que podamos también atraer a otros hacia ti, que podamos ayudar a que otros se preparen para el encuentro contigo. Queremos suplicarte también que tu Espíritu Santo unja a tu ministro, que va a tener tu palabra, para que el mensaje que él trae sea un mensaje que venga de tu corazón a nuestro corazón. Señor, sabemos que nosotros no merecemos nada. Por eso es que te pedimos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a dejar el tiempo al pastor Juniel García, que es quien va a tener el tema durante estos 10 días en el aposento alto. Agradecemos a Dios en primer lugar, porque en esta noche nosotros podemos estar en este lugar y podemos con alegría estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy es un día que comienza. Siempre es difícil los comienzos, ¿no? Porque uno tiene primero que entrar en el clímax del tema. Pero está bueno porque hoy comenzamos 22 de octubre, es una fecha clave para la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así como decía el hermano Ramón, él nos estaba diciendo que esa fecha fue que marcó un antes y un después para el cristianismo del tiempo del fin. Jesús levantó una iglesia para dar un mensaje en un momento clave. Y siempre que Jesús se mueve de un lugar a otro, la iglesia en la tierra es bendecida para continuar el nuevo proceso que debe ser. Hoy vamos a estudiar un momento donde Jesús tuvo que moverse de un lugar a otro. Y fue precisamente Jesús estaba ministrando acá en la tierra y él estaba haciendo una obra que continuaría en las manos de sus discípulos, en las manos de la iglesia que él había levantado, que él había sido el fundamento de esa iglesia, él había iniciado esa iglesia y por eso ahora él tenía que confiar en lo que él había iniciado en la iglesia para proyectar a esa iglesia a una comisión, a una misión que llevaría a cabo. Jesús iría al cielo y allí Jesús tendría algo que vamos a estudiar durante estos días. Lo que pasaba en el cielo tenía que también reflejarse en la tierra. La bendición de las cosas que suceden en el cielo son también derramadas sobre la iglesia mientras milita en la tierra. Y por eso nosotros necesitamos comprender que al mismo tiempo que Dios está haciendo una obra en el cielo, Él espera que la iglesia pueda continuar en la misma dinámica del ejercicio que se hace en el cielo para nosotros hacer en la tierra. La bendición del cielo llega a nosotros hasta la tierra. Entonces vamos a estudiar todos estos días lo que será la iglesia primitiva con la iglesia del fin. La iglesia del comienzo con la iglesia que está en el tiempo del fin. Una iglesia que nació para levantar allí la verdad bíblica y que en el tiempo del fin Dios tendría que levantar una iglesia para restaurar esas verdades bíblicas que en algún momento quedaron por el camino y que fueron de alguna manera distorsionadas por la misma iglesia cristiana que se fue fragmentando. Vamos a ver en esta noche lo que pasaba en el aposento alto. El aposento alto es un lugar único. Es un lugar donde Jesús precisamente, él había orientado que los discípulos pudieran permanecer en Jerusalén, que no se movieran de allí, porque algo bueno pasaría. Vamos a leer esto. Dice, la escena del aposento alto es una de las escenas más conmovedoras del libro de los Hechos. Allí un grupo pequeño de hombres y mujeres, marcados por la experiencia de la cruz y la resurrección, se reunió en obediencia a la palabra de Jesús en ese lugar de espera, oración
y unidad. Nació allí la iglesia llena del Espíritu Santo. Qué importante. Qué importante. Esto, quiero decirles que muchos de los mensajes que voy a estar leyendo acá tienen que ver directamente con la escena bíblica, marcado por la Biblia misma, ¿sí? Porque la Biblia es la que nos da la mayor información de cómo Jesús prometió, de cómo Jesús hizo con sus discípulos algo que él tendría que cumplir en un periodo de tiempo muy, pero muy pequeño. Hay promesas en la Biblia que están marcadas de mucho tiempo, desde que se da la promesa hasta que se da el cumplimiento. Pero nosotros vamos a estar hablando de una promesa que Jesús hizo y llevó muy poquito tiempo el cumplimiento de esa promesa. Entonces, en la experiencia de ellos, allí en el contexto del aposento alto, después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén y subieron al aposento alto, un lugar de reunión que se convirtió en el corazón espiritual del movimiento cristiano. Allí que nacía, que se fortalecía. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, los versículos 12 hasta el 14. Allí estaban Pedro, Santiago, Andrés, estaban todos los discípulos que Jesús había nombrado uno por uno, había hecho el llamamiento, había reclutado para hacer la iglesia ese pequeño grupo naciente. Junto allí estaban también las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos, y estaban aquellas mujeres que también habían seguido a Jesús mientras él ministraba, mientras él iba andando y él iba encontrando. Entonces se estima que allí ese grupo que estaba en el aposento alto, estaban las personas más cercanas a Jesús, que conocieron más a Jesús, que anduvieron más cerca con Jesús, y esas personas estaban nutridas de la palabra de Cristo, habían creído y confiado en las palabras de aquel que habían visto ellos resucitar de la muerte. Entonces confiaban plenamente en que Jesús cumpliría la promesa que les hizo. Estaban juntos y unánimes. Esto es muy importante. Porque la historia de la iglesia naciente, la historia de los discípulos, para Jesús, yo me imagino, si yo hubiese sido Jesús, seguramente hubiese nombrado a otros 12. Seguramente tú también. Porque ellos pleiteaban muchos, discutían entre sí. Algunos querían ser más grandes que otros. Otros querían siempre destacar sobre los otros. Los discípulos tenían muchas diferencias unos a otros. O sea, en el lenguaje que nosotros hoy usamos, se llevaban mal, no se llevaban bien. No era gente que se quería entre sí y lo demostraba. Era gente que cada uno procuraba tener su propio beneficio cerca de Jesús. Y en este contexto es llamativo porque justo antes de que Jesús resucitara, ya había desánimo. Algunos se habían ido a sus casas, otros se habían ido a sus oficios, cosas que ellos prácticamente habían vivido en el pasado y se habían vuelto cada uno a lo que hacía. Mas ahora, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús los convocó nuevamente, los discípulos allí como que creyeron en la palabra que Jesús les estaba dando. Y Jesús les dijo, mira, tienen que estar juntos, tienen que esperarme ahí, no se muevan de ahí hasta que venga sobre ustedes la bendición que yo enviaré, que el Padre enviará. Entonces había unidad en la fe. Ellos creían en lo mismo. Ellos habían aceptado el mismo mensaje. Ellos tenían un mensaje claro para dar. Muchas veces en la iglesia estamos en temas que no tenemos nosotros necesidad de tener. La iglesia hoy está discutiendo cosas que no debería discutir. Hay discusiones dentro de la iglesia. Si, por ejemplo, una frase está escrita y dice, la frase, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. La iglesia discute porque eso puede herir los sentimientos de los demás. Mejor que diga entre dos personas que se aman. Pero, ¿por qué tenemos que discutir esos temas? Cuando la Biblia es tan clara, Dios creó al hombre y la mujer y ellos fueron una sola carne. La Biblia no da margen para discutir estas cosas. Entiendo si la música que vamos a usar, qué música allá, qué acá. Discutimos por cualquier cosa. Estamos como los discípulos justo antes del aposento alto. Estamos nosotros en un momento donde la iglesia está discutiendo temas como discutían los discípulos antes de la experiencia del aposento alto. Entonces, ellos ahora ahí
pararon toda discusión, tenían unidad en la fe. Tenían un solo pensamiento, un solo credo. Ellos creían en una sola palabra, que era la de Jesús. Después tenían esperanza en la promesa. Ellos se aferraron a lo que Jesús les había prometido. Ellos tenían esperanza, vivían con esa esperanza. Eran constantes en esa esperanza. Y eso era muy intenso para su experiencia. Estaban juntos y unánimes, dice la palabra de Dios. Y para eso era necesaria, ¿qué cosa? La herramienta clave, la oración. La oración marcó la diferencia entre una iglesia que estaba con un Jesús presente, pero que no tenía comunión con él. Un Jesús que estaba en físico, pero que ahora era diferente, porque Jesús no estaba entre ellos. Jesús no estaba presente como lo habían tenido por 3 años y medio. 3 años y medio que Jesús les hablaba, dormía con ellos, comía con ellos, caminaba con ellos, leía la Biblia con ellos, hacía todo con ellos. Hacía milagros en la presencia de ellos. Y ahora Jesús no está, pero ellos tienen una herramienta para estar en la presencia de Jesús, para estar en comunión con Jesús, que antes no lo hacían de la misma manera, pero que no era tan intenso. Ahora ellos oraban, pedían, comulgaban, sin estar Jesús físicamente presente. Y era mediante la oración. Entonces se aferraron a la ausencia de un Cristo físico, pero sí de una promesa que Jesús le había dicho. Una promesa que yo quiero que tú puedas también abrazar, porque esa promesa se extiende. Esa es una promesa que va directamente a la iglesia del primer siglo, pero que sería para la iglesia a través de todos los tiempos hasta que Cristo regresara. Y es la promesa del Espíritu Santo o el Consolador. Y eso es algo que nosotros tenemos que cultivar. Miren lo que dice acá. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Allí está la unidad y la oración. Se convirtieron en el canal por el cual la gloria de Dios se manifestó. Los discípulos fueron transformados de temerosos a valientes, de confundidos a guiados, de discípulos a testigos. Y eso es muy importante, porque no puede haber un crecimiento espiritual si no hay oración. No puede haber una transformación del espíritu si los discípulos no están convertidos, no se manifiesta allí la fe que ellos profesaban, no la llevaban a la práctica. Y para yo llevar a la práctica algo que aprendí teóricamente, necesito creerlo, necesito confiar, necesito introducirlo en mi vivir. Y ahora Jesús estaba preocupado. Jesús dijo, yo no quiero una iglesia que no sea una iglesia que busque mi presencia para poder hacer la misión que yo estoy enviando, para cumplir en el mundo el mismo impacto que yo he cumplido. Porque Jesús cuando vino cumplió un impacto que no había ocurrido nunca en la vida de ningún profeta, en la vida de Israel como nación. Nunca había ocurrido lo que pasó cuando Cristo llegó. Y él quería que esa obra que él empezaba se viera reflejada en su iglesia. Una iglesia sin poder, una iglesia sin unidad, una iglesia incrédula. Allí, ¿quiénes estaban? Un Pedro que se hundió en el mar. Un Pedro que los negó. Vamos a estudiar un tema solamente de Pedro estas noches. Un Tomás que no creía. Gente que estaba peleando allí y la madre diciendo, bueno, te pongo a mi hijo acá y al otro hijo y ellos estén a tu lado, allá en el trono. Pero ¿cómo? ¿Esa iglesia es la que iba a reflejar a Jesús? ¿Una iglesia que se peleaba? No, Jesús quería una iglesia que comulgara con él, una iglesia que estuviera transformada, una iglesia que tuviera valentía, una iglesia que se dejara guiar y una iglesia que fuera testigo de que Jesús había venido en carne, había muerto
y resucitado para salvar a la humanidad. Necesitaba gente que pueda testificar acerca de eso. Yo pregunto, hoy en día, ¿Jesús necesita testigos que puedan tener transformación, que estén convertidos, que puedan confiar en su palabra, que puedan tener unidad, que puedan ser un solo pueblo, que puedan ser un solo grupo, que puedan tener una misma esperanza, una misma fe y caminar juntos hacia la promesa? Yo creo que sí. Jesús está queriendo transmitir que nosotros tenemos la misma necesidad que tenía la iglesia del primer siglo. También en cuanto a la necesidad de la iglesia, vamos a tener un tema estas noches. No te lo puedes perder. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Pero hoy vamos a hablar precisamente de lo que ocurría allí. Dice que el aposento alto se convirtió en el punto de partida de una iglesia viva, poderosa y misionera. La unidad atrajo la presencia del Espíritu y la presencia del Espíritu impulsó la misión. A veces me preguntan, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia no está cumpliendo los blancos trazados, las metas que nos trazamos a principio de fin de año? Y durante el año no cumplimos, no vemos que se desarrolle, no vemos que alcanzamos. Y es simple, porque una iglesia puede tener recursos, una iglesia puede tener estrategia, una iglesia puede tener muchas cosas, pero si le falta el Espíritu Santo, si le falta la comunión con Dios, si le falta lo que esta iglesia que nacía allí en un aposento alto con unos pocos testigos de Jesús, pero que recibieron el poder del Espíritu Santo y eso impactó al mundo conocido, pudieron predicar el evangelio poderosamente, los enfermos eran sanos, la gente se convertía, la gente empezaba a creer en la fe de aquellos discípulos que eran perseguidos, pero que eran poderosos. Dice acá, poderoso, porque era una iglesia que se había entregado en las manos de Dios. Y eso cambió todo lo que tenía que ser cambiado para que el evangelio fuera predicado. ¿Se va entendiendo? ¿Van entendiendo hasta acá? El punto clave es reconocer que necesitamos que en nuestros días pase lo mismo. Pase lo mismo. Miren, los hombres que allí estaban reclutados no eran doctores, no tenían un doctorado, no habían estudiado en la mejor universidad, no era gente destacada en alguna profesión que fuera que requiriera alguna cosa que uno dijera, esta gente se leyó un bestseller, se leyó una biblioteca, se leyó los mejores diccionarios del mundo. Eran personas que posiblemente no sabían leer, posiblemente nunca habían ido a una universidad, no tenían ningún diploma, era gente que trabajaba en labores que día a día le daban el sustento a su casa. Eran pescadores, artesanos, era gente que cobraba impuestos. El cobrador dejó todo, los pescadores dejaron sus redes para seguir a Jesús, ellos dejaron sus oficios para seguir a ese maestro que los estaba reclutando para que ellos llevaran. La gente que era incrédula, como Tomás, creyó en Jesús y siguió a Jesús. Ahora era diferente, porque los ciegos recobraban la vista y creían en Jesús. Había pasado algo que el mundo estaba descubriendo. ¿Y saben qué? La pequeña iglesia estaba a punto de explotar. Aquella pequeña manada, aquella pequeña célula que nacía, empezaba a cobrar fuerza para ser desparramado el evangelio por todo el mundo. Y eso solo lo podía lograr una iglesia que recibiera el poder prometido de lo alto. Un solo sermón, una sola predicación. Un sermón podía convertir a 3,000 personas en un solo día. La comunidad cristiana empezaba a cobrar fuerza. Pedro predicó un sermón y cada vez la iglesia se hacía más grande con cada una de las predicaciones que esta iglesia llevaba adelante. Hace poco nosotros estuvimos en una capacitación para pastores evangelistas. Los pastores que
estuvimos en esa capacitación que fue guiada por la Universidad de Andrews en Estados Unidos. Habíamos pastores de Sudamérica, de Centroamérica, hasta de Europa. Habían pastores de Norteamérica también. Obviamente la universidad está allí. Pero había siempre una pregunta que se hacía cada vez que pasábamos de una etapa a la otra. ¿Por qué predicamos y la gente no se convierte? Predicamos. Capaz que hoy hay predicadores más elocuentes que Pedro. Yo no me imagino a Pedro como un predicador elocuente, porque Pedro era duro con sus palabras. Era una persona que hablaba y la gente se sentía las heridas de los puñales de su palabra. Entonces no me imagino a un Pedro elocuente para ser un gran evangelista. Pero predicar un sermón y se conviertan 3,000 personas, yo nunca vi. Yo nunca vi que en un solo sermón la gente aceptara la salvación de Jesús y fuera transformada. Más habíamos pastores que ya algunos eran máster, otros eran doctores ya también en teología. Capaz que el menor de todos los títulos era el mío. Pero yo estaba también allí tratando de descubrir cómo mejorar la predicación. Y entonces, cada vez que pasamos etapas, algunos levantaban la mano. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestros sermones conviertan a la gente y la gente acepte a Cristo? Y recuerdo que en una de las preguntas, el pastor que estaba llevando adelante allí el curso, él respondió y dijo: necesitamos subir al aposento alto y esperar que el Señor nos bautice con el Espíritu Santo. Porque entonces vamos a tener predicaciones no tan elocuentes, no vamos a ser tan profesionales. Capaz que no vamos a predicar para 3,000, pero la gente va a empezar a aceptar a Jesús una vez que nosotros presentemos el Evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo, que crezca Él y que nosotros cada vez seamos más pequeños. ¿Será que nosotros también necesitamos el Espíritu Santo? Porque hay gente que me dice: pastor, he dado estudios bíblicos y la gente no. Propongo dar estudios bíblicos y la gente no. Toco la puerta, la gente no. Hago programas, pastor. Hemos hecho con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Niño, con el Ministerio de cuántos ministerios. Hoy la iglesia tiene un montón de ministerios. No sé cuántos ministerios tendría la iglesia en el primer siglo. Capaz que no muchos. Pero tenía una cosa que a ellos les sobraba y que a nosotros nos falta. Y ellos podían tener una predicación y convertirse 3,000 personas. Ellos podían predicar de una vez y la gente se transformaba. La gente cambiar, la gente aceptar la Biblia. Se abrían las páginas de la Biblia y el poder del Espíritu Santo hacía que las palabras de Dios cobrara efecto en los corazones que estaban heridos por el pecado. Había gente que tenía enfermedad igual que hoy. Había gente que tenía conflictos económicos igual que hoy. Había gente que sufría violencia doméstica igual que hoy. Había gente que tenía la necesidad de que Dios llegara a su vida, cambiara la situación de su vida, igual que hoy. Había gente incrédula, igual que hoy. Habían políticos corruptos, igual que hoy. Habían cristianos corruptos, igual que hoy. Había una situación que marcaba un mundo sufriente, un mundo herido, un mundo en conflicto por el pecado. Y 2,000 años atrás, la iglesia estaba predicando el Evangelio de un Cristo que puede cambiar, transformar, bendecir la vida de los seres humanos. Pero lo más importante, salvar las vidas perdidas de los seres humanos. Y eso hizo que la iglesia cambiara. Porque la gente empezó a creer que el Espíritu Santo que había en aquella iglesia, el espíritu que se movía a través de aquellos hombres, que antes eran hombres incrédulos, violentos y demás, ahora eran hombres santos entregados en las manos de un Dios santo. Y la gente empezó a notar el cambio. Y esta gente habla igual que hablaba Jesús.
Esta gente se mueve como mismo se movía Jesús. Esta gente perdona como mismo perdonaba Jesús. Aman a la gente como mismo los amaba Jesús. Abraza a la gente, come con la gente, se reúne con la gente, aunque sean pecadores, aunque sean, ellos los aman. Era una iglesia que estaba junta. Esta gente no se pelea, esta gente se ama. Y yo quiero ser parte de esta gente. En una visita pastoral que hice recién, seguramente los hermanos van a mirar esta transmisión. Recién hoy de tarde hice esa visita pastoral y los hermanos me decían: pastor, nosotros llevamos gente a la iglesia y duró poco tiempo, se salió, porque la iglesia no estaba preparada para recibir a la gente. Teníamos peleas en el culto, nos peleábamos en la escuela sabática, habían cosas que obviamente hasta a nosotros nos avergonzaban. Y ahí se salieron la gente. Y entonces dijimos, mejor no llevamos más gente a la iglesia. Porque la gente decía, ya peleas, conflicto, de donde yo vengo, ¡ay! Entonces, si vengo acá y encuentro lo mismo, no me sirve. Mejor me voy y me quedo donde estoy. Entonces, la iglesia, la condición de la iglesia de hoy es la culpable de que la gente no acepte a Jesús. La gente no cree en Cristo por causa de los cristianos de hoy en día. Nosotros somos los culpables de que la gente no nos crea. Porque no estamos convertidos, porque no estamos unidos, porque no oramos juntos, porque no hay una iglesia que refleje el amor y el carácter de Jesús. Entonces, no podemos convertir a la gente. Lo necesitamos igual. La unidad sigue siendo esencial. El Espíritu Santo se mueve donde hay corazones reconciliados y un mismo propósito. Si nosotros tenemos alguna diferencia, ninguno queremos torcer el brazo, ninguno queremos. Sigo yo con mis cosas. No, mejor que me pida disculpas al otro. Y nosotros vamos pasando el evangelio, la vida cristiana, vamos haciendo eso porque nuestros corazones no están convertidos. Y lo vamos haciendo cada vez más, vamos cerrando más la puerta de entrada a la iglesia y abriendo más la de salida. Más estrecho para que entre, más abierto para que la gente se salga. Esa es nuestra realidad. Y la gente está dejando de confiar en el evangelio, porque nosotros los cristianos no estamos siendo personas consagradas, santas, entregadas a Dios. La oración colectiva tiene poder. Cuando la comunidad ora unida, el cielo se abre. La espera en fe produce fruto. Dios no se retrasa. Él está preparando el momento ideal para derramar sobre la iglesia el Espíritu Santo. Un bautismo del Espíritu Santo más poderoso que el que hubo en el aposento alto. Mucho más. No cabe dudas que la mayor estrategia no es el dinero, no son los ministerios, no son los planes, no son esas cosas. Es el Espíritu Santo sobre una iglesia que tiene que ser transformada. Una iglesia que tiene que ser capacitada para terminar la predicación del evangelio. Y yo sueño con que la iglesia que nosotros tenemos hoy día va a tener una experiencia igual que la que tuvieron los discípulos del primer siglo en el aposento alto. Yo me imagino cuando ellos subieron allí al aposento alto, porque el aposento alto marcó un tiempo específico. En el momento que Jesús ascendió a los cielos, ese era el día 40, después que ellos habían comido la Pascua juntos. Y Jesús les dijo, mira, regrésense a Jerusalén, estén allí y esperen a que llegue la bendición, a que llegue la promesa que el Padre ha hecho. Y es enviarles el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Ellos estuvieron 10 días. Por eso el acontecimiento del aposento alto se llama el Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque hacía 50 días después de la fiesta de la Pascua, de que ellos habían comido juntos la Pascua, 50 días más tarde era la celebración del Pentecostés. El Pentecostés nunca más llegó a ser una fiesta judía sin poder, sin reconocer que allí se manifestó el poder de Dios.
ese Pentecostés fue diferente a todos los Pentecostés que se habían celebrado en ninguna otra fecha anterior. Ese marcó la diferencia en una iglesia que nacía, en una iglesia poderosa, en una iglesia cristiana que iba a testificar del amor de Dios. Llegaron allí al aposento alto, como vimos ahorita, con dificultades, con muchas cosas que ellos tenían que arreglar. Pero allí se empezó a confesar pecado, allí se empezó a reconciliar uno con el otro, allí se empezó a estudiar por qué nosotros no habíamos sido un grupo más definido, un grupo que había cambiado un poco las circunstancias. Una nueva escuela nacía, una nueva iglesia se formaba, un nuevo grupo estaba llevado adelante por un maestro diferente a los que habían venido anteriormente. Un maestro que no tenía una escuela física, que no tenía un aula, su aula era la naturaleza. Un maestro que había sido un predicador desde una barca en vez de tener un estrado. Un predicador que había elegido estar en un campo donde se reunieron 5,000 personas y no tenía él allí la capacidad de tener mesas, sillas y demás para que esa gente pudiera comer. No tenía ni siquiera los alimentos, pero en una sola oración ese maestro pudo convertir lo que serían unos pocos pescados, unos panecillos, en muchas cestas de comida para alimentar a 5,000 personas. Ese nuevo maestro había cambiado la perspectiva de lo que significaba venir al templo. Ese nuevo maestro había realizado milagros en sábado y la gente era curada, la gente era transformada de la situación de su miseria a una condición física ideal para ser feliz. Ese grupo imperfecto estaba cambiando en 10 días lo que no había podido cambiar en 3 años y medio. Yo te pregunto, ¿cuánto necesita Dios para cambiar tu vida? ¿Qué tiempo necesita Dios para cambiar a tu iglesia? ¿Cuánto necesita Dios para hacer un milagro contigo? ¿Cuánto necesita Dios para hacer y dar respuesta a esa oración que parece que cada vez se hace más eterna? ¿Cuánto crees que podrá demorar Dios para responder, para hacer? ¿Cuánto necesita Dios? ¿Será que somos nosotros los que retardan la promesa de Dios y no Dios el que quiere retardarse? ¿Será que es nuestra condición la que está limitando el poder de Dios? ¿Será que la iglesia de hoy es la que está impidiendo que venga sobre nosotros el derramamiento del Espíritu Santo y todo lo demás sea cambiado? Fíjense que cuando se vino el Espíritu Santo sobre aquella iglesia que ahora estaba unida, que estaba junta, que ahora se abrazaba, que ahora se amaba, que ahora confesaba su pecado, que ahora creía realmente en las palabras de su maestro. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los cojos empezaron a andar, los ciegos empezaron a ver, los discípulos empezaron a decir, mira, dinero no tenemos. Así que si alguno piensa que va a tener dinero por recibir el Espíritu Santo, Pedro y Juan le dijeron a un pobre lisiado que había en la puerta del templo, La Hermosa, a las 3 de la tarde, le dijeron, mira, ni oro ni plata tenemos. Así que cristianos que andan prometiendo oro y plata, pastores que prometen oro y plata por ahí, están mintiendo. Porque Pedro y Juan no tenían ni oro ni plata. Y habían sido llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, lo que tengo, de eso que tengo, te doy. Porque es lo que tú realmente necesitas. Y aquel cojo recibió la bendición de Dios, porque el hombre que le estaba hablando había recibido la bendición de Dios, había recibido el poder de Dios. Y nosotros los seres humanos necesitamos poder de Dios para vivir. Necesitamos presencia de Dios para poder cumplir la misión, para aliviar el sufrimiento de los seres humanos, para transformar las circunstancias que tenemos en nuestros hogares, para cambiar la situación que tenemos, el ambiente que tenemos en nuestro lugar de trabajo, para parar de sufrir un poco en el tema de tantas enfermedades y dolencias que hay en nuestro medio.
una iglesia que recibe el Espíritu Santo, una iglesia que está capacitada poderosamente para ayudar a la humanidad a entender que el Evangelio, las bendiciones no son para esta tierra. Oro y plata acá no se prometieron. Pero sí se prometió un cielo nuevo y una tierra nueva, donde tú y yo podemos estar, donde nosotros podemos ser consolados por aquel que dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo te quiero presentar a ti en esta noche una iglesia poderosa, un evangelio diferente, un evangelio que no tenga más necesidad del Espíritu Santo, un evangelio que sea lleno de la mejor de las estrategias, un evangelio que sea lleno del poder de lo alto, un evangelio que no tenga más carencia de ver una iglesia dividida, fragmentada, incrédula, doliente, sufriente, que no cumple la misión. El Espíritu Santo fue prometido para cumplir la misión, para llevar adelante el mejor de todos los ministerios, y es predicar la salvación de nuestro Dios. Hoy es la presentación de lo que serán estos 10 días. Por eso mañana vamos a estudiar un tema dedicado al Pentecostés. Un tema dedicado solamente a ese momento. Y yo quiero que tú vengas preparado para entender lo que los discípulos entendieron. Tú vengas preparado en el día de mañana, que tú te des cita donde estés para escuchar mañana el tema del Pentecostés. Porque eso marcó la diferencia entre una iglesia cristiana que nacía y una iglesia judía que había predicado pero que no había tenido éxito. El éxito está en recibir el Espíritu Santo. Por eso en esta noche, una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que se perdona, es una iglesia que triunfa, una iglesia que puede llevar adelante el sueño de nuestro Dios. Vamos a entrar en una dinámica ahora sí, porque en esta noche nosotros queremos que pasen cosas en nuestro medio. Si tú viniste esta noche, es porque tú necesitas que Dios se manifieste en tu vida. Es porque tú necesitas poder de Dios en tu vida. Es porque tú necesitas no seguir siendo el cristiano, la cristiana que había sido hasta hoy. ¿Está bien? Tú necesitas que Dios cambie tu experiencia. Que Dios cambie ya tu manera de creer. Que Dios cambie ya la circunstancia de una iglesia que está pobre en espíritu, pero que puede ser fuerte en la bendición de la promesa del Padre. Vamos a orar juntos. Vamos a hacer juntos una oración. Pero en este momento nosotros no queremos que oren los de la misma familia juntos. Nosotros vamos a hacer un grupito, vamos a ser pequeños, vamos a pensar que estamos en el aposento alto. Nos juntamos 4 que no son de nuestra propia familia. Vamos a juntarnos 4 que seamos de familias diferentes. Y vamos a plantearnos ahí, hacer una oración que pueda cubrir la necesidad de estos 4. Y vamos a juntarnos 4, 3, 2, como ustedes prefieran, pero busquemos así, grupitos pequeños de personas y vamos a orar juntos. Vamos a pedir poder de Dios. El poder de Dios cambia las circunstancias de nuestra vida y tiene el poder de cambiar nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar.